Kepa Amuchastegui presenta de George Orwell, 1984. 69. El dolor. Estaba en una especie de camilla colocada a bastante altura del suelo y debían de haberle maniatado porque no podía moverse. Sobre su cara caía una luz que parecía más intensa de lo habitual. O'Brien se hallaba de pie a su lado mirándolo fijamente. Al otro lado había un hombre con una bata blanca y una jeringa hipodérmica. Incluso después de abrir los ojos tardó en comprender dónde se encontraba. Tuvo la impresión de salir a la superficie desde un mundo distinto, una especie de mundo subacuático que hubiera muy por debajo. Ignoraba cuánto tiempo llevaba allí. Desde el momento de su detención no había vuelto a ver la oscuridad ni la luz del día. Además, sus recuerdos no eran continuos. Había habido veces en que la conciencia, incluso esa que uno tiene en sueños, había cesado por completo y luego había vuelto a empezar tras un espacio en blanco. Pero era imposible saber si esos intervalos habían durado días, semanas o solo segundos. La pesadilla había empezado con aquel primer golpe en el codo. Luego comprendería que todo lo que había venido a continuación no era más que un interrogatorio rutinario y preliminar al que sometían a casi todos los detenidos. Había una larga serie de crímenes, espionaje, sabotaje y otras cosas por el estilo, que se daba por sentado que debía confesar todo el mundo. La confesión era una formalidad, pero la tortura era real. No recordaba cuántas veces le habían golpeado ni cuánto habían durado las palizas. Siempre había habido 5 o 6 hombres de uniforme pegándole al mismo tiempo, unas veces con los puños, otras con las porras, otras con barras de acero y otras a patadas con las botas. En ocasiones se había tirado al suelo con la despreocupación de un animal y se había retorcido en un infinito e inútil esfuerzo por esquivar las patadas que sólo había servido para que le golpearan aún más en las costillas, en el estómago, en los codos, en las espinillas, en la entrepierna, en los testículos. Había veces en que había durado tanto tiempo que lo que le había parecido cruel, perverso e imperdonable no era que los guardias siguieran golpeándole, sino no haber llegado a perder la conciencia. Otras había perdido de tal manera el dominio de sí mismo que se había puesto a gritar pidiendo clemencia antes incluso de que empezara la paliza. Le había bastado con ver un puño cerrado y a punto de pegarle para confesar toda suerte de crímenes reales e imaginarios. En otros momentos había decidido no confesar nada y habían tenido que sacarle cada palabra entre boqueadas de dolor. En otros había optado por una especie de término medio y se había dicho: confesaré, pero aún no. Esperaré a que el dolor sea insoportable. 3 patadas más, 2, y les diré lo que quieren saber. A veces le habían golpeado hasta que apenas se tenía en pie y luego lo habían dejado unas horas tirado como un saco de papas en el suelo de piedra de una celda hasta que habían vuelto a sacarlo para reanudar la paliza. También había habido periodos de recuperación más largos, aunque apenas los recordaba porque los había pasado dormido o aturdido. Recordaba una celda con un camastro, una especie de estante que salía de la pared y un lavabo metálico, y sopa caliente, pan, y a veces hasta café.
Recordaba a un hosco barbero que había llegado para afeitarle la cara y cortarle el pelo, y a hombres fríos y profesionales con bata blanca que le habían tomado el pulso, habían comprobado sus reflejos, le habían levantado los párpados, le habían examinado en busca de huesos rotos y le habían clavado agujas en el brazo para hacerle dormir. Luego las palizas se habían vuelto menos frecuentes y se habían convertido solo en una amenaza. El horror al que podían volver a enviarle si no daba las respuestas debidas. Los interrogadores ya no habían sido matones de uniforme negro, sino intelectuales del partido. Hombrecillos corpulentos de movimientos rápidos y gafas relucientes que lo acosaban a preguntas durante períodos que habían durado, o eso pensaba él, porque no había modo de estar seguro, entre 10 y 12 horas seguidas. Dichos interrogadores se habían asegurado de que sufriera un dolor leve y constante, aunque ese no era su único recurso. Le habían abofeteado, retorcido las orejas, tirado del pelo y obligado a sostenerse sobre una sola pierna. No le habían dado permiso para orinar y le habían deslumbrado con luces muy potentes hasta hacerle llorar a lágrima viva. Sin embargo, su verdadero objetivo era humillarle y destruir su capacidad de argumentación y de razonamiento. Su verdadera arma había sido el implacable interrogatorio que había durado y durado hora tras hora y en el que le habían tendido trampas, habían tergiversado todo lo que decía y le habían acusado a cada paso de mentir y contradecirse, hasta que se echaba a llorar no solo de agotamiento nervioso, sino de vergüenza, en ocasiones hasta una docena de veces por sesión. La mayor parte del tiempo le habían insultado y amenazado con volver a entregarlo a los guardias cada vez que dudaba, aunque fuese por un instante. Otras veces habían cambiado de registro y le habían llamado camarada. Habían apelado a él en nombre del Sousin y el hermano mayor, y le habían preguntado en tono compasivo si no le quedaba lealtad suficiente al partido para querer reparar el daño que había causado. Después de horas de interrogatorio con los nervios destrozados, bastaba con esa pregunta para reducirle a lágrimas y lloriqueos. Los reproches habían acabado hundiéndolo más que las botas y los puños de los guardias. Se había convertido en una boca que denunciaba y una mano que firmaba todo lo que le pedían. Su única preocupación había sido averiguar qué era lo que querían que confesara, para confesarlo enseguida y que no volvieran a empezar las amenazas. Había confesado haber asesinado a prominentes miembros del partido, distribuido panfletos sediciosos, malversado fondos públicos, traficado con secretos militares y cometido sabotajes de toda índole. Había confesado, sí, ser un espía a sueldo del gobierno de Asia desde 1968. Había confesado ser religioso, un admirador del capitalismo y un pervertido sexual. Había confesado haber asesinado a su mujer, aunque sabía, y quienes le interrogaban también debían saberlo, que su mujer seguía viva. Había confesado haber mantenido contactos personales con Goldstein durante años y haber sido miembro de una organización secreta que había incluido a casi todos sus conocidos. Lo más fácil era confesarlo todo e implicar a todo el mundo. Además, en parte, era verdad. Era cierto que había sido un enemigo del partido y que para éste no había diferencia entre el pensamiento y los hechos.
También tenía recuerdos de otro tipo que pasaban así por su imaginación de manera inconexa, como fotografías rodeadas de oscuridad. Se hallaba en una celda que tanto podía haber estado a oscuras como iluminada porque solo veía un par de ojos. Cerca se oía el tic-tac lento y regular de algún tipo de instrumento. Los ojos se volvían más grandes y luminosos. De pronto salía flotando de su asiento y se sumergía en los ojos que acababan devorándolo. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com/@quepamo. Encontrarás ahí más de 300 videos para todos los gustos, para todas las edades. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro de mi canal, es decir, en patrocinador mío. Ahí arriba, a la derecha, hay un letrerito que dice unirse. Dale clic y escoge el plan que prefieras. Eso es todo. Ahora, si quieres ayudarme aún más eficazmente, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/quepaamuchastegui, así, en una sola palabra, y colabórame con tu aporte mensual. Son dos maneras de patrocinarme para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para entretener esos ratos vacíos. Muchísimas gracias.